de los tiempos, caminando sobre la iglesia cristiana, y es el don de lenguas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, gloria a Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. Siéntense. Entonces miramos que esto es el don de lengua dentro de la iglesia. Toda la vida ha sido una controversia, y esto uno puede controlarlo, porque el don de lengua es una de las cosas que es para beneficio mío. Si yo hablo en lengua y nadie me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, si no hay un intérprete, yo puedo orar más bajo, porque es mi espíritu y el Espíritu de Dios que se están comunicando. Entonces uno puede hablar más bajo que el resto de personas, porque es su espíritu. Pero si tengo 2, 3 hermanos hablando en lengua, otro aquí, y se hace una sola borrachera, eso le pasaba a la iglesia de Corintio. Entonces Pablo les escribe a ellos sobre el don de lengua, que había que saberlo ministrar, que cuando todo mundo estaban en la borrachera, no trataran de elevar la voz, sino tomarlo así, que su espíritu se regocijara con Dios. En cierta ocasión llegaron 2 jóvenes a estudiar al instituto bíblico, y estos 2 jóvenes se emborracharon en el espíritu, estaban llenos del Espíritu Santo. Luego a estos 2 jóvenes los invitaron unos hermanos para que fueran a orar a una casa que le acababan de comprar ellos, para que oraran para bendecir la casa, y que en su casa hubiera paz, hubiera gozo, que ellos inaugurar esa casa. Pero estos jóvenes andaban tan inspirados en el Espíritu que no tenían control ni conocimiento del Espíritu, porque a veces pasa que la gente se emborracha y no tiene control de sí mismo y no toma el debido control. Estos jóvenes se emborracharon, y uno de ellos agarró una silla y la estampó en la pared de la casa, y aquel hombre que acababa de comprar su casa los agarró y les dijo, los puso en la acera y le dijo: váyanse ahorita mismo y se me van de mi casa, yo ya no los necesito. ¿Qué pasó en esto? Que perdieron a una persona que servía, que iba a servir a Dios, pero la mala interpretación de lo que hace el Espíritu Santo, por no sujetar el Espíritu, dañaron a una persona. Y de repente estos jóvenes llegaron al centro donde ellos estaban estudiando, y dijo el maestro: hoy vamos a enseñar de la palabra de Dios, pero ante todo vamos a orar. Inmediatamente esos jóvenes comenzaron todos los 2 a hablar en lengua, y comenzaron a darle vuelta a las sillas y a hacer un solo relajo en el aula de clase. Y le dijo el maestro: no es así que se hace lo de lenguas. Entonces vinieron estos 2 jóvenes y se enojaron y se fueron de la iglesia. Se fueron ni siguieron estudiando, y se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Por no controlar el espíritu. Otra de las cosas, cuando Pablo dice en este capítulo 14, seguid el amor, Pablo está hablando acerca de que la iglesia de Corintio estaba pasando por una situación de que hablaban en lenguas, y que ellos se jactaban más que todas las iglesias de que hablaban en lengua, que todo el resto eran unas iglesias apagadas, que todas las iglesias no servían, que ellos eran la mejor iglesia. Pero tenían un problema: estaban en divisiones, estaban en problemas sexuales, estaban en diferentes problemas, como todas las iglesias lo tenemos.
Y entonces Pablo les manda a decir que no se jacten, sino que el amor busca edificar todo y no pensar que uno es el mejor de las iglesias. El hablar en lenguas es un don de Dios, no es un idioma aprendido. El hablar en lenguas, Dios lo trajo, o el Espíritu Santo lo trajo para que la persona activara el sistema espiritual dentro de nosotros, porque nosotros somos tres. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu está bajo espiritualmente, pero cuando nosotros recibimos parte del Espíritu Santo en nuestro corazón, nuestro espíritu puede tener una comunicación fluida con Dios. Porque dice Pablo en el 14:2, porque el que habla en lengua no habla para los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterio. Como decía, a veces tú estás hablando en lengua y lo que estás haciendo es alabando a Dios. A veces estás intercediendo por ti mismo, porque tu espíritu sabe cuál es un nivel espiritual que tú tienes. Y cuando tú hablas en lengua, hablas para Dios, y tu espíritu habla según la necesidad que tú necesitas espiritualmente. Es bien beneficioso. El punto principal de 1 Corintios 14, del 6 en adelante, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea que no tiene ningún provecho para las personas exteriores si yo hablo en lengua, porque mi provecho es sistema espiritual. Si yo vengo en este momento a enseñarles de la palabra de Dios, pero en vez de estarles enseñando de la palabra de Dios, lo que me pongo es hablar en lengua, ustedes dicen: ¿y esto a qué vine? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo ningún beneficio, ni le estoy entendiendo. Entonces Pablo se refiere en el versículo 6 que a veces es provechoso que usted hable una revelación. La revelación es que tú recibes de Dios y tú das a la iglesia. Tú recibes una revelación y hablas con ciencia, con profecía y con una doctrina. Eso es lo principal de la iglesia. Claro que es importantísimo que todos hablemos en lengua. Dice Pablo que ustedes que están fuertes deben de mantener el orden dentro de la iglesia, porque en la iglesia debe haber un orden y no desorden. ¿Qué le parece que todos nos emborrachamos y comenzamos a correr, a botar pantallas, a botar televisores, a botar cámaras y todo? Sería algo terrible. La gente que viene por primera vez decir: no, yo me voy, yo no vuelvo a esta iglesia. Esta es una locura. Y porque el que habla en lengua no habla para Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. El punto principal de esto es que es beneficioso para cada uno de nosotros hablar en el interior. El día de Pentecostés, muchas naciones llegaron ese día y pudieron entender el idioma de cada uno, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese dice la palabra de Dios. El Espíritu les daba que hablasen, no era por cosa de ellos, sino que el Espíritu les daba que hablase. Una vez nos visitó un pastor de Nicaragua y fuimos a una iglesia donde hablaban inglés. El pastor era un hermano de Puerto Rico, y el hermano comenzó a hablar en lengua, el pastor de Nicaragua, y
él no sabía de ni una palabra en inglés. Y este hombre comenzó a darle una profecía en inglés al pastor que estaba en la iglesia. Y le dijo el pastor: ¿tú hablas inglés? No, yo no hablo inglés, no sé decir ni sí en inglés. Y le dijo: porque tú estabas hablando inglés hace un momento, me lo estabas diciendo palabras en inglés. Pues igual ese día así pasó con esa iglesia, con la iglesia primitiva. La palabra, el don de lengua, no es una palabra que se aprende, como en griego quiere decir galomalacía. La palabra galomalacía son sílabas, significado o letras, pero el hablar en lengua es algo diferente. Viene de la palabra griega glosai, que quiere decir lengua, y la leo, que es hablar, eso quiere decir hablar en lenguas. Pablo sabía que el hablar en lengua era un idioma celestial, que esa no era un idioma terrenal. En la tierra ahorita tenemos alrededor de unas 6.500 idiomas en la tierra, y cuando nosotros hablamos lenguas angelicales, no están incluidas en esas 6.500 lenguas. Es algo que es diferente todos los días. Yo puedo hablar de una forma en lengua, hermana Mayra, cualquiera de ustedes puede hablar diferente, y eso solamente Dios lo entiende, porque Dios da ese don. Y cuando usted recibe ese don, una lengua desconocida pero conocida por el Espíritu, una lengua que nadie, o solamente el que tenga el don de interpretar, es la única persona, pero es un don bien especial, el don de interpretación de lengua. A veces, como decía yo al comienzo, nosotros nos comunicamos directamente con Dios en una oración, en lenguas, adoración, acción de gracia, porque a veces nosotros lo único que damos es pedir y no damos gracias. Y eso nos pasa a todos. Eso no me ha pasado solamente a mí, que a veces está uno tan ocupado que no le da gracias a Dios. El don de hablar en lengua no es un mito, ni se ocupa también para predicar, sino es para edificar nuestro sistema espiritual. El don de lengua es un don privado, es un don personal que cada uno de nosotros lo tenemos. Nadie es igual a otro. El don de lengua no es un éxtasis. ¿Saben lo que es un éxtasis? La gente cae no es tampoco un trance o un fuera de control. No es una emoción religiosa como muchas personas lo creen. Hay tantos teólogos eruditos que piensan que esta es una emoción religiosa. Nunca ha sido una emoción religiosa. Esta es una declaración bíblica, una oración privada hacia Dios. Imagínese que usted esté lleno del Espíritu Santo y esté en silencio. Es imposible. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, trata de hablar en lenguas. De otra forma, hay diferentes grados que la persona es impactada por el Espíritu Santo. Hay personas que son llenos del Espíritu Santo y controlan sus emociones, otros no las controlan. Dice que el Espíritu dirigió a una nación como Israel para dar 7 vueltas alrededor de Jericó. Ellos escucharon la voz de Dios a través del Espíritu y pudieron dar 7 vueltas, y allí obró un milagro sobrenatural
que paredes tan inmensas, tan grandes, tan bien construidas, se cayeran. Entonces, no importa cuál sea la pared tan grande, tan fuerte que sea construida, que esté alrededor tuyo, cuando está el Espíritu Santo de Dios moviéndose alrededor tuyo, es allí donde bota paredes. Una vez había una persona que tenía un espíritu malo que lo atormentaba. Y esta persona por años estuvo luchando con ese espíritu que nunca lo podía dejar. Él cada momento recaía en ese espíritu. El costumbre de él era venir, él era amante de la iglesia. Le gustaba entrar a la iglesia, adorar a Dios. Pero tenía el sistema del homosexualismo. Y cuando él salía y miraba a un hombre hermoso, él hasta ahí llegaba el sistema espiritual. Y este hombre estuvo luchando por años, yendo a la iglesia y decayendo, yendo a la iglesia y decayendo, yendo a la iglesia y decayendo. Un día fue impactado por el Espíritu Santo de Dios. Un día las congregaciones, unos cultos de esos cultitos que solo llegan 4 o 5 personas. Pero ese día el Espíritu Santo cayó sobre esos 5, incluyéndolo a él. Y ese día ese hombre salió diferente, con una fuerza espiritual diferente. Y ese hombre jamás volvió al homosexualismo. Ese hombre fue fuerte, se casó y tuvo hijos, tuvo una familia fuerte. Y dice que ese hombre jamás en la historia volvió a decaer y fue un líder fuerte de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el impacto fue tan fuerte que cambió todo el nivel. A veces nosotros tenemos debilidades fuertes en nuestras vidas que por nosotros, por nuestra cuenta, no la podemos cambiar, que no es imposible. Tenemos vicios, tenemos costumbres, tenemos piedras de tropiezo que hoy tropezamos en la misma piedra y volvemos a caer en la misma, y mañana volvemos a caer en la misma. Pero cuando te deja impactar por el poder del Espíritu Santo de Dios, que viene y cambia tus emociones, cambia tu vida, cambia tu nivel de ver las cosas espirituales diferentes, viene y tú cambias completamente, vienes a ser una persona diferente. Y eso pasó ese día con ese hombre. Entonces, el don de lengua ha venido a través de los años a impactar grandes lugares, como fue esta de Jericó. El Espíritu vino sobre Elías, y ¿sabe qué hizo Elías? Corrió por millas más rápido que los caballos de Acab. Dios quería que el profeta reaccionara de esa manera. ¿Qué le parece correr más rápido que un caballo? Y solamente con el poder de Dios pudo hacer. Y dice en 1 Samuel capítulo 19 y versículo 23, dice: y fue Naiob en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiob Ramá. Y en él también se despojó de sus vestiduras y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Desde aquí dijo también Saúl entre los profetas. Gloria a Dios. Miramos cómo tú puedes aguantar por mucho tiempo. A veces, como decíamos anoche, que a veces venimos a la iglesia, pero una hora de culto estamos aburridos, pero a veces nos ponemos frente al televisor y nos 4 o 5 horas viendo el programa que más le guste. Yo no sé si a usted le gusta Exatrón, pero hay personas que no vienen a la iglesia por ver a Exatrón.
No sé si a usted le gusta el béisbol. A mí me gusta el béisbol, soy nicaragüense. Los nicaragüenses nos encanta el béisbol. A los hondureños les gusta el fútbol. A los boricuas les encanta el boxeo y son amantes del béisbol de grandes ligas. Entonces cada uno tiene una cosa que le guste, pero que esa cosa que te guste, que nunca te quite el primer lugar de adorar a Dios. Porque somos humanos y cada persona tiene su gusto. Y dice que Daniel también vio un ángel que cayó al suelo, y el profeta ayunó por 3 días por razón de que él se sintió débil y no tenía fuerza ni para pararse, y el poderoso ángel que tenía frente. Daniel capítulo 10 y versículo 4. Esto es cuando las personas caen una vez que se les pone la mano. Pero hay predicadores que se les va la mano, más bien. Vienen y le dicen, ahora vamos a orar, vamos a ministrar, y le ponen la mano y lo llevan a uno y lo llevan a uno, luego pega hasta la pared y lo siguen empujando. No, eso no es poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera así. A veces a la persona, cuando va a caer por medio del Espíritu Santo, ni siquiera hay que tocarla. Ni siquiera hay que empujarla. ¿Para qué la vas a empujar si es el Espíritu? No son tu fuerza, no es tu personalidad, es Dios actuando. Nosotros no podemos empujar a nadie, y no que lo llevamos y lo llevamos hasta que la persona la ponemos al suelo. Otra forma que no es el Espíritu Santo es que tú emites. Miró que cayó aquella persona y dije, no, yo me voy a dejar caer también para ver qué se siente. No vas a sentir nada. El Espíritu Santo no va a operar nada en ti, porque Dios no imita a nadie. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo y aún estando sentado en tu asiento. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo con tus manos levantadas. Cuando Dios me llama al ministerio, yo estaba orando en la parte del pasillo. El pasillo era más pequeño que el que tenemos aquí. Y yo recuerdo que yo levanté mis manos y de repente yo sentí que alguien me puso la mano por atrás. Pero cuando ese alguien me puso la mano por atrás, se me adormeció todo el cuerpo. Y yo me quedé que no me podía mover, ni podía hablar. Lo único que se podía salir eran las lágrimas de mis ojos, y mi cuerpo quedó duro. Y cuando la persona, la esposa del pastor o la pastora de la iglesia y otro líder me miraron que estaba lleno del Espíritu Santo, ellos vinieron a querer ministrarme, y tras de mí estaba un ángel de Dios vestido de blanco, que esa era el Espíritu que me había tocado, y yo no podía ni moverme, porque cuando tú tienes impacto con Dios, tienes un contacto con Dios, no te puedes mover. Y entonces ellos vinieron y de repente ellos ni siquiera pudieron tocarme. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová que estaba atrás de mí no los dejó que me tocaran. Y así experiencias que a cada uno de ustedes nos ha pasado. Y ahí Dios me llama al ministerio después de 40 años que yo había renunciado al ministerio. Dios me llama al ministerio a los 15 años, pero yo deseché el ministerio y Dios me mandó a surcar la tierra. ¿Saben lo que es difícil ir cuando usted desecha el ministerio de Dios? Ahí fue terrible para mí. Recibí de todo. Y entonces miramos que Dios se glorifica grandemente en cada uno de nosotros cuando somos fieles al ministerio. Dice que Pedro reaccionó rápidamente de la manera incorrecta cuando rechazó la idea de construirle a Jesús. O sea que Pedro miró la visión de que Jesús estaba con Moisés y Elías, y él le dice al maestro: maestro, yo les voy a hacer una enramada ahí para que ustedes estén tranquilos. Y Dios, a veces nosotros, nuestras ideas,
a veces son incorrectas, y esta era una de las decisiones incorrectas de Pedro. Aunque era una decisión que nosotros podemos ver correcta, pero en realidad en el sistema espiritual era incorrecta. Entonces nosotros, antes de hacer una cosa, no hacerla por nuestros propios impulsos, sino esperar que sea Dios el que te dé la orden. Porque a veces nuestro impulso, por medio del Espíritu Santo, nos puede llevar a salir corriendo por toda la iglesia, y lo que servimos es de distraemos completamente la iglesia. Hacer cosas diferentes. ¿Qué tal que yo me comience saque el saco y comience a hacer cosas diferentes? Aquí dicen hermano, y el hermano se volvió loco. Pero si yo controlo el Espíritu, soy lleno del Espíritu, sirvo de edificación a la iglesia. Entonces Pedro quiso hacer esa enramada y Dios no se lo permitió. Dice que Juan cayó al suelo y quedó como muerto cuando recibió una visión de Cristo glorificado en Apocalipsis 1:17. Él recibe la visión, pero queda duro completamente. Y así nos ha pasado muchas veces, que las personas caen cuando reciben un impacto espiritual y quedan como muertos y reciben la revelación de Dios. Dice que había un predicador que se llamaba Juan Wesley. Este predicador sentía la presencia de Dios y se arrodillaban muchas personas a orar, pero de repente un día en una de esos cultos fue diferente. El hermano Juan estaba predicando y los hermanos, en vez de comenzar a orar, comenzaron a ladrar como perro. Fue diferente y comenzaron a ladrar, y entonces ahí hubo un espíritu de engaño que llegó a la iglesia. Hay que tener cuidado también con el espíritu de engaño, porque no todos los espíritus que uno recibe son de Dios. Hay espíritus de engaño que si usted tiene que tener oído espiritual, tiene que tener ojos espirituales para no verse enfrascado en un espíritu malo. Recuerdo una vez que un predicador llegó a la iglesia, un muchacho nuevo, lo pusieron a predicar. Y este muchacho subió a la tarima y leyó la lectura bíblica y comenzó a hablar en lenguas. Pero las lenguas que no son angelicales son lenguas diferentes. Y de repente ese muchacho, cuando esperamos que él se desarrollara en el mensaje, y solo lengua y lengua y lengua, nosotros que éramos los diáconos de la iglesia, lo bajamos de la tarima. Inmediatamente el hombre estaba endemoniado. Terrible, ¿sabes? En la iglesia fue terrible. Pasamos como hasta la 1, 2 de la mañana peleando con ese demonio para que saliera. De repente el muchacho se calmó, se durmió. Nosotros nos fuimos cansados para nuestras casas. Seguido día, la persona amaneció como adormecida. El pastor llegó muy temprano a orar por él, y el muchacho, cuando llegó el pastor, se puso acurrucadito para que le puso la cabeza al pastor para que él se agachara sobre él y le pusiera las manos. Cuando él se agachó, el pastor se levantó como resorte y le dio con la cabeza aquí. Le hizo una herida como de 6 puntadas en la frente al pastor. Cuando usted vaya a orar por una persona que esté endemoniada, nunca cierre los ojos. Y nunca tiene que ponerse en forma defensiva, porque le puede pegar un golpe. Entonces a este hermano Juan, la mayor parte de la iglesia se le endemonió. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero habían personas que cuando salían a hacer cosas malas. No estaban con una verdadera
relación con Dios. Usted puede recibir el Espíritu Santo, pero si no tiene una verdadera cambio espiritual en su vida, cuando vuelva lo que va a recibir son demonios. En cierta iglesia nosotros que llegábamos, las visitábamos, una vez estaban en la iglesia botadas todas las sillas. Había una hermana que era delgadita, se veía endemoniado y había volteado todas las sillas. Y de repente, a medida del tiempo, esa iglesia, había momentos que nosotros íbamos y habían hasta 6, 7 personas endemoniadas. Y fue una lucha por meses que nosotros tuvimos que luchar con personas endemoniadas para poder vencerles. Tuvimos que ponerlos en ayuno y oración para hacer eso. Miramos que entonces hay que tener mucho cuidado en eso de lo que es en el hablar en lenguas o ministrar en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros es posible que hagamos que alguien caiga al suelo, en el Nuevo Testamento encontramos tantas personas que hicieron eso, que cayeron al suelo. Dice que una persona una vez cayó al suelo y cuando se levantó tenía una úlcera en el estómago y fue sano por la oración, el toque del Espíritu Santo. A través de los siglos millones han experimentado el poder del Espíritu Santo y la mayoría de veces Dios lo usa de diferentes formas. Dios te usa como puede usar hermana Mayra o hermana Verónica, diferente. Pero es importantísimo. Lo más importante en la iglesia es que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, debe de pelear todos los días. Debe orar a Dios todos los días para que venga el Espíritu Santo de Dios en su vida. Dice que el Espíritu Santo, todos los días nosotros debemos de darle el primer lugar, darle el crédito al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo opera en tu vida, el crédito no es tuyo, el crédito es de Dios. Espíritu Santo viene, ciertos predicadores se dan la fama. Hermano, yo anduve donde el pastor Julano está, en la iglesia, toda la dejé en el piso. Toda la dejé en el piso. Sí. Pero no fue él, fue el Espíritu Santo. Se da crédito a él. Y usted sabe que cuando hacen los spots para presentar al predicador, lo primero que le ponen es la cara al predicador. Lo primero que le dan es los dones que tiene. Pero esos dones muchas veces se quedan guardados en la casa y no van con ellos. Porque el primer lugar tiene que ser Dios. El primer lugar tiene que ser el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nosotros únicamente, como dije ayer, somos instrumentos. Dios puede usar a cualquiera de ustedes mejor que yo. Dios puede hacer de ustedes mejor predicador que mi persona. Dios lo puede usar en sanidades divinas a ustedes y a mí no me usa. Dios puede usar a usted en profecías diferente como Él quiere. ¿Dónde está el pero? El pero está en el cuarto de oración. Cuando usted le da el lugar al Espíritu de Dios, el tiempo de Dios, el lugar a Dios, es ahí donde Dios opera. Entre más tiempo tenga relación con Dios, es mejor Dios lo usa. Más tiempo de oración, más tiempo de meditar en su palabra. A nosotros nos decían, el libro de Primera de Corintios, una persona se lo leyó en 3 horas. Primera y Segunda de Corintios se lo leyó en 3 horas. ¿Cuánto tiempo ha dedicado usted para leer la Biblia? Muy poco, ¿verdad? Ni me contesten. Mi hijo estuvo 3 meses preso. 3 veces, ¿va, Augusto?
Y en 3 meses llegó hasta Primera de Corintios, desde Génesis hasta Primera de Corintios. Si yo hubiera sabido que le faltaba tan poquito, lo dejo una semana más. No pago la fianza para que se la hubiera leído toda. Pero no me dijo él eso. Si él me hubiera dicho que le faltaban esos tantos libros, yo lo dejo una semana más para que hubiera leído toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora no tiene tiempo, mucho trabajo. Siempre hay excusas para venir a la iglesia. Yo siempre tengo que estar peleando con él para que venga a la iglesia. Yo siempre tengo que estarle diciendo, no, el primer lugar es para Dios, el primer lugar para Dios. Y entonces mientras usted dedique tiempo para Dios, usted va a tener tiempo para usted. Las personas que trabajan toda una vida, hay personas que tienen 2, 3 trabajos. Hablaban una vez que había una mujer en Nueva York que tenía 3 trabajos y 4 trabajos, porque a medida que ella iba de un trabajo a otro, iba tejiendo. Ella, si le duraban 30 minutos el viaje, ella no iba descansando ni nada, sino que se ponía a tejer. Salía, llegaba a su casa a las 12 o 2 de la mañana, dormía a las 6 de la mañana, iba para el trabajo. No tenía tiempo para nadie. Su vida era un robot de hacer dinero. ¿Para quién es todo el dinero? Para nadie. No es para ella, otro lo va a aprovechar. Nosotros teníamos una viejita que tenía como alrededor de unos 76, 80 años, que visitaba la iglesia. La pobre viejita tenía sus hijos allá en otro país, hombres ya de 50 y pico de años, pero ella los mantenía desde aquí. Me decía, pastor, yo trabajo, yo me toca que ir a vender flores desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, allá en una estación allá por West Palm Beach, para mandarles a mis hijos para que vivan. Y le decía, ¿cuántos años tienen sus hijos? No, el uno tiene 50 y tanto, el otro 50 y tanto, y cada uno tiene sus hijos. Y le digo, ¿y estos hijos no los pone a trabajar? No, pobrecito, es que allá cuesta encontrar trabajo, es bien difícil. Como vivíamos cada uno de nosotros en nuestros países, vivíamos, que había que comer en nuestras casas, siempre, porque siempre estábamos trabajando igual. Entonces, esta señora trabajaba, cuando venía a la iglesia, nosotros le íbamos a buscar, ahí en los asientos, ella se dormía, y yo le llegaba y la despertaba, le decía, hermanita, ¿qué pasó? Ay, pastor, yo ando cansada, trabajé hasta las 2 de la mañana, y me llegaron a dejar a la casa a las 3 de la mañana, y que ahorita que usted me fue a tocar la puerta, estaba despertándome apenas. Entonces hay que darle tiempo a Dios, hay que apartarle el tiempo también a Dios. Esa es una ofrenda que Dios la recibe de buen agrado. Cuando nosotros no teníamos, yo principalmente, yo me he dedicado mucho tiempo a trabajo serio, fuerte, y no he dedicado tiempo para Dios, no tengo tiempo para mi familia. Pero cuando yo doy tiempo para Dios, Dios hasta nos ha sacado de vacaciones. Yo nunca había salido de la Florida. Por 15 años me había mantenido acá en la Florida. Pero cuando yo dediqué el ministerio a Dios, Dios nos dio unas vacaciones de una semana para ir hasta Washington, Maryland. Estuvimos en las Carolinas, disfrutando una semana que jamás en la vida los habíamos dado ese lujo. Solo Dios es el único que puede darte. Cuando tú quieras darte un lujo, dale el tiempo para Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer algo poderoso en ustedes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja, hermanos. Ese es el amor de Dios. Entonces, hermanitos, a cuidar nuestra vida espiritual todos los días. La vida espiritual, siempre yo digo que es como una copa de vidrio que tú la tienes que andar en la mano con mucho cuidado. Si te tropiezas, la quiebras.
Entonces debemos de vivirla todos los días, apreciarla todos los días, que esa nos va a llevar a tener una vida mejor. Nuestro sistema espiritual va a ser mejor, nuestra familia va a ser mejor. El Dios de los cielos nos va a ayudar a salir adelante en todo. Gloria a Dios. Dios me les bendiga.